Mi esposo no deja de interrumpirme en las fiestas, respondiendo preguntas sobre mi vida como si él hubiera estado ahí, aunque no tiene idea de lo que realmente pasó. Le he dicho cómo me hace sentir, pero sigue haciéndolo sin parar. ¿Cómo manejo esto sin que todo explote en más tensión? Conocí a Javier hace 10 años en una boda, donde su risa escandalosa y su forma de bailar como si nadie lo viera me conquistaron al instante, aunque al principio pensé que era un poco arrogante con sus historias exageradas. Nos casamos 3 años después, y al inicio todo era perfecto. Él era atento, yo era feliz, y nuestras familias se llevaban de maravilla. Pero con el tiempo, algo cambió sutilmente. Empezó a hablar por mí en reuniones, primero con pequeños detalles como ella ama el café, cuando en realidad lo odio, y luego con cosas más grandes como anécdotas de mi infancia que nunca le conté. Siempre lo dejé pasar, pensando que era su manera de mostrar cariño o de integrarse, pero últimamente sus interrupciones se han vuelto una sombra constante, y cada vez que intento hablar, su voz se alza sobre la mía como si yo no existiera. El sábado pasado, en la cena de cumpleaños de mi hermana, pasó de nuevo, pero esta vez fue diferente, porque no solo respondió por mí cuando alguien preguntó sobre mi nuevo trabajo, sino que inventó una historia tan detallada que todos lo creyeron, mientras yo me quedaba ahí, muda, con una sonrisa forzada que escondía mi furia creciente. Dijo que había conseguido un ascenso por mi encanto natural, y que mi jefe me adoraba, cuando en realidad estoy luchando por mantener ese empleo que él ni siquiera entiende, porque nunca le interesó preguntarme cómo me iba. Intenté corregirlo, pero me cortó con un cariño, déjame terminar, y todos rieron como si fuera un chiste encantador, mientras yo sentía que mi identidad se desvanecía en sus palabras. Al llegar a casa, le dije que me sentía invisible, que sus interrupciones me estaban ahogando, y él solo sonrió, diciendo que exageraba, que lo hacía para ayudarme a brillar. Pero no era ayuda, era control, y cada vez que lo confrontaba, él giraba la conversación hacia cómo yo no apreciaba sus esfuerzos, dejándome con una mezcla de culpa y rabia que no podía desenredar. Lo peor es que mis amigos ahora creen sus versiones de mí, y yo me pregunto si alguna vez me conocieron de verdad, o si solo conocen la marioneta que Javier ha creado con sus cuentos. Al día siguiente, decidí grabarlo en secreto durante una barbacoa familiar, porque necesitaba pruebas, no solo para él, sino para mí misma, para confirmar que no estaba loca al sentir que me estaba borrando de mi propia vida. Lo dejé hablar, y como siempre, cuando mi prima preguntó por mi viaje a México de hace años, él se lanzó con una historia épica sobre cómo nos perdimos en la selva, y él me salvó de un jaguar, algo tan absurdo que casi me atraganté con mi bebida, porque ese viaje fue sola y tranquilo, sin él ni jaguares. Revisé la grabación esa noche, y no solo estaba su voz dominando, sino que noté algo escalofriante. Cada vez que intentaba hablar, él me miraba fijamente, no con amor, sino con una intensidad que me heló la sangre, como si me ordenara callar sin palabras. Luego, en un momento de la grabación, cuando me levanté por agua, lo escuché susurrarle a mi hermano que ella no recuerda bien las cosas, yo solo la ayudo a contarlas mejor. Mi hermano se rió, pero a mí se me cayó el teléfono de las manos, porque no era solo interrupción, era una estrategia, una forma de reescribir mi vida para que él fuera el héroe y yo la sombra. Confrontarlo ya no era suficiente, necesitaba entender por qué lo hacía, y mientras él dormía, revisé su teléfono por primera vez en años, buscando algo, cualquier pista, y encontré mensajes con un contacto llamado Luz, alguien que parecía saber más de mí de lo que yo misma sabía. Los mensajes con Luz eran un laberinto de confusión y terror, porque no solo hablaban de mí como si fuera un proyecto, sino que incluían detalles de mi vida que nunca le conté a Javier, mi miedo a las alturas, un sueño recurrente de mi infancia, hasta el día exacto en que perdí un collar que amaba. Luz escribía cosas como sigue moldeándola, ya casi está lista, y Javier respondía con orgullo, diciendo que pronto no quedará nada de la original. Mi mente giraba mientras leía, porque no era solo que él quisiera controlarme en público, sino que estaba intentando reemplazarme, borrar quién era para convertirme en una versión que él podía manejar, una muñeca que recitara sus guiones. Recordé entonces cómo, meses atrás, había encontrado un cuaderno suyo con anotaciones extrañas, fechas y frases sueltas como día 14, aceptó mi versión, pero lo descarté como un diario raro. Ahora todo encajaba, y el peso de la verdad me aplastó. No era solo un esposo interruptor, era un manipulador que había estado tejiendo esta red desde quién sabe cuándo. Me temblaban las manos mientras guardaba su teléfono, y al mirarlo dormir, por primera vez no vi al hombre que amé, sino a un extraño que había estado esculpiendo mi vida a su antojo. Pero ¿quién era Luz? Una amante, una cómplice, un jefe. No podía dormir, porque cada recuerdo con él ahora parecía una mentira, y me preguntaba cuánto de mí seguía siendo mío, o si ya me había perdido en su juego sin darme cuenta. A la mañana siguiente, fingí normalidad mientras él desayunaba, pero mi cabeza era un torbellino, porque cada palabra suya ahora sonaba como un ensayo para su próxima actuación, y yo no sabía cómo escapar sin que él notara mi sospecha. Decidí seguirle el juego y le pregunté casualmente sobre Luz, diciendo que soñé con ese nombre, y su rostro se congeló por un segundo antes de soltar una risa forzada, diciendo que era una vieja amiga del trabajo que no veía en años. Pero esa noche, mientras él estaba en la ducha, revisé su teléfono otra vez, y los mensajes con Luz habían desaparecido.
desaparecido, como si supiera que los había visto, lo que me hizo sudar frío porque significaba que estaba un paso adelante. Luego en la cena con mis padres, empezó de nuevo, contando una historia sobre cómo nos conocimos en un concierto cuando en realidad fue en una boda, y mis padres asintieron como si fuera verdad, mientras yo me daba cuenta de que su red no solo me atrapaba a mí, sino a todos los que me rodeaban. Intenté hablar con mi mejor amiga al día siguiente, pero cuando le conté, me miró raro y dijo que Javier le había dicho que yo a veces inventaba cosas por estrés, y supe que él ya había plantado semillas de duda en ella también. Mi mundo se estaba derrumbando, porque no solo me estaba robando mi voz, sino mi credibilidad, y cada intento de resistir parecía alimentar su control, como si disfrutara viendo cómo me hundía en su versión de la realidad. Desesperada, instalé una cámara oculta en la sala, porque necesitaba más pruebas, algo concreto que me diera fuerza para enfrentarlo o para huir, y lo que vi me dejó sin aliento. Javier, solo en casa mientras yo estaba en el trabajo, hablando en voz alta como si ensayara, repitiendo frases sobre mi vida con diferentes tonos, practicando cómo contar mi historia. Pero lo peor vino cuando se sentó frente al espejo, y con una calma escalofriante, empezó a maquillarse, no como hombre, sino como yo, imitando mi voz, mis gestos, hasta que por un momento creí ver mi reflejo en él. Corrí al baño a vomitar, porque no era solo manipulación, era una obsesión enfermiza por convertirse en mí, o por reemplazarme por completo. Revisé el cuaderno otra vez esa noche, y entre las páginas encontré una foto mía de hace años, pero con su cara pegada sobre la mía, y detrás escrito a mano, pronto seré ella. Mi piel se erizó, porque no era solo un juego de poder, era una transformación, y Luz, quien fuera, parecía ser el cerebro detrás de esto, guiándolo como un director a su actor principal. Confrontarlo ya no era una opción, necesitaba escapar, pero como si él había convencido a todos de que yo era la inestable. Cada paso que daba parecía llevarme más profundo a su trampa, y el sonido de sus pasos en la casa ahora me hacía temblar, porque no sabía si era mi esposo o mi doble acercándose. Esa noche, mientras él dormía, escapé a un hotel con lo esencial, pero al revisar mi bolso, encontré un pequeño dispositivo GPS que no reconocí, y supe que me había estado rastreando, lo que explicaba cómo siempre parecía saber dónde estaba o qué decía. Llamé a mi hermano desde un teléfono público, rogándole que me creyera, y aunque dudó, accedió a encontrarme en un café al amanecer. Pero cuando llegué, no era mi hermano quien estaba ahí, sino Javier, con una sonrisa tranquila, diciendo que mi hermano me había delatado por mi bien. Mi corazón se detuvo, porque no solo me había seguido, sino que había convencido a mi familia de que yo estaba perdiendo la cabeza, y ahora estaba sola, atrapada en su red como una mosca en una telaraña. Intenté correr, pero él me agarró del brazo, y susurró que Luz quería conocerme, y antes de que pudiera gritar, un paño con un olor dulce cubrió mi cara, y todo se volvió negro. Desperté en una habitación desconocida, atada a una silla, con Javier frente a mí, pero no estaba solo una mujer, Luz estaba a su lado, mirándome como si me estudiara, y dijo con voz fría: eres perfecta, pero necesitamos algunos ajustes. No era solo mi esposo, era un equipo, y yo no era su esposa, era su experimento, un lienzo que planeaban reescribir por completo. Luz se acercó con una jeringa, y mientras Javier me sostenía la cabeza, susurró que pronto sería mejor, pero no entendía si querían matarme, reemplazarme o algo peor, porque sus ojos brillaban con una mezcla de amor y locura que me helaba el alma. Intenté gritar, pero mi voz era un eco débil, y mientras el líquido entraba en mi cuerpo, sentí mi mente nublarse, como si mis recuerdos se deshicieran en hilos que alguien más podía tejer. Luz habló de transferencia y perfección, y vi en una mesa cercana fotos mías, pero alteradas, con detalles que no recordaba, como si ya hubieran empezado a construir otra yo. Javier me miraba con lágrimas, diciendo que esto era por nosotros, pero yo ya no sabía quién era nosotros, porque mi vida se deslizaba entre mis dedos como arena. De pronto, un ruido afuera los distrajo, una sirena lejana, y Luz maldijo mientras Javier corría a la ventana, dándome un segundo para forcejear con las cuerdas. No sé si fue la policía, un vecino, o pura suerte, pero logré soltar una mano antes de que volvieran, y aunque mi visión se desvanecía, supe que este no era el final, sino el comienzo de algo aún más oscuro. Escaparía, o me convertiría en lo que ellos querían. Todo colgaba de un hilo, y el sonido de sus pasos regresando era lo último que escuché antes de que la puerta se abriera. Actualización: logré escapar esa noche, aprovechando el caos de las sirenas que resultaron ser una ambulancia cercana, y corrí descalza por calles desconocidas hasta colapsar en una gasolinera, donde un empleado llamó a la policía mientras yo balbuceaba sobre Javier y Luz, aunque mis palabras salían rotas por el miedo y lo que fuera que me habían inyectado. Los oficiales me llevaron a una comisaría, pero cuando conté mi historia, sus miradas de escepticismo me destrozaron, porque Javier ya había estado ahí, llorando, diciendo que yo había tenido un episodio psicótico, y que él solo quería ayudarme. Mostraron un video que él les dio, donde yo parecía gritarle incoherencias en casa, pero estaba editado, cortado para hacerme ver loca, y mi grabación de la barbacoa había desaparecido de mi teléfono, como si nunca hubiera existido. Intenté explicar lo del GPS, la cámara, el cuaderno, pero sin pruebas, mis palabras eran aire.
aire, y el policía jefe sugirió que descansara en un hospital psiquiátrico por mi seguridad. Ahí, bajo luces frías y sedantes, vi a Javier entrar como visitante, con una sonrisa triste que escondía triunfo, y me susurró que Luz estaba orgullosa de mi resistencia, pero que pronto terminaríamos el proceso. Mi mente luchaba contra la niebla química, y recordé un detalle: el empleado de la gasolinera había grabado mi llegada con su celular, diciendo que parecía una película. Si podía contactarlo, tendría una prueba, pero estaba atrapada. Y esa noche, mientras fingía dormir, escuché a una enfermera hablar de un doctor nuevo que llegaría mañana, alguien que Javier había recomendado. Mi piel se erizó, porque supe que no era un doctor, sino Luz, y el hospital no era mi refugio, sino la siguiente etapa de su plan. Actualización 2. El doctor llegó al amanecer, y aunque llevaba una bata blanca, su voz era inconfundible. Era Luz, con una peluca y gafas que no ocultaban sus ojos fríos, y cuando me vio, sonrió como si fuéramos viejas amigas, mientras mi corazón latía tan fuerte que temí que lo oyera. Fingí estar sedada, dejando mi cuerpo flácido, y ella le dijo a Javier, que estaba a su lado, que la transferencia estaba casi lista, pero necesitaban un último ajuste emocional. No entendía qué significaba, hasta que trajeron a mi madre, quien entró llorando, diciendo que Javier le había contado que yo intenté atacarlo, y que ella solo quería recuperar a su hija. Mi madre me abrazó, pero sus palabras eran un guión, y supe que la habían manipulado, porque nunca le conté lo del ataque, y sus lágrimas parecían ensayadas. Intenté susurrarle la verdad, pero Luz inyectó algo en mi brazo, y mi voz se apagó mientras mi madre salía, convencida de que yo estaba perdida. Horas después desperté en una sala diferente, con espejos en las paredes, y Javier entró vestido con mi ropa favorita, imitando mi risa, mientras Luz grababa, diciendo que la réplica estaba perfecta. Mi mente gritaba, porque no solo querían borrarme, sino duplicarme, y yo era el molde que pronto desecharían. Pero entonces, un apagón sacudió el edificio, y en la oscuridad, escuché pasos rápidos y un grito que no era de ellos. Alguien más estaba ahí, y cuando las luces volvieron, vi al empleado de la gasolinera, con su celular en mano, gritando que había llamado a la prensa. Luz y Javier huyeron, pero mi alivio duró poco, porque mi madre seguía creyendo sus mentiras, y yo seguía encerrada. Actualización 3. El empleado, Miguel, se convirtió en mi salvavidas, porque su video se volvió viral en redes, mostrando mi estado al llegar a la gasolinera, y la prensa empezó a investigar, forzando a la policía a tomarme en serio, aunque Javier y Luz ya habían desaparecido, dejando tras de sí un rastro de documentos falsos y testigos comprados. Me liberaron del hospital, pero al volver a casa, encontré todo cambiado. Mis fotos habían sido reemplazadas por imágenes de Javier con mi cara editada, y mis diarios estaban reescritos con su letra, narrando una vida que no era mía. Mi hermano me llamó, furioso, diciendo que yo había arruinado a Javier con mis delirios, y supe que Luz había tejido una red más profunda de lo que imaginaba, porque hasta mi familia ahora veía su versión como la verdad. Miguel me ayudó a esconderme en su apartamento, y juntos revisamos el video frame por frame, descubriendo un reflejo en una ventana, Luz con una máscara de mi rostro, riendo mientras Javier me cargaba al auto esa noche. Era una pesadilla viva, porque no solo me duplicaban, sino que planeaban que ella tomara mi lugar en público mientras yo desaparecía. Pero entonces, un paquete llegó a casa de Miguel, sin remitente, con un USB que al abrirlo mostraba un video de Luz diciendo: si sigues buscando, tu madre será la próxima. Mi sangre se heló, porque no era solo mi vida en juego, sino la de todos los que amaba, y cada paso hacia la verdad parecía apretar más el nudo que ellos habían atado alrededor de mi existencia. Actualización 4. Decidí enfrentarlos, porque huir solo les daba más poder. Así que con Miguel planeamos un señuelo, publiqué en redes que aceptaba mi error y quería ver a Javier para disculparme, sabiendo que Luz estaría mirando, y puse una ubicación falsa, un parque vacío, mientras Miguel grababa desde lejos. Ellos aparecieron, pero no solos. Luz llevaba una máscara de mi cara, y Javier estaba disfrazado como mi hermano, una imitación tan perfecta que casi me engañaron, hasta que noté que mi hermano no parpadeaba como él. Me acerqué, fingiendo rendirme, y Luz habló con mi voz, diciendo que la transferencia estaba completa, mientras Javier sacaba una jeringa, pero entonces Miguel activó una alarma que había instalado, y el ruido los desorientó lo suficiente para que corriera. En la confusión, vi a Luz quitarse la máscara, revelando cicatrices que sugerían cirugías para parecerse más a mí, y supe que no era solo un plan, era una obsesión personal, quizás una venganza que aún no entendía. Logré grabar todo con un dispositivo que Miguel me dio, y aunque escaparon, subí el video a Reddit, donde explotó, atrayendo a hackers anónimos que empezaron a rastrear sus movimientos. Pero esa noche, mi madre me llamó, con voz temblorosa, diciendo que yo había ido a su casa pidiéndole perdón, y supe que Luz ya estaba actuando como yo, infiltrándose en mi vida, mientras yo luchaba por recuperarla. El juego había cambiado, y ahora no solo era una víctima, sino una cazadora en una guerra por mi propia identidad.
Actualización 5. Los hackers encontraron un rastro. Luz era una psicóloga despedida hace años por experimentos ilegales con pacientes, y Javier había sido su sujeto estrella, un hombre roto que ella moldeó para sus locuras. Pero lo que me heló fue descubrir que yo no era al azar. Una foto vieja en su expediente mostraba a Luz conmigo en la universidad. Una amiga olvidada que siempre envidió mi vida. Todo era personal, una venganza retorcida para robarme lo que ella nunca tuvo, y Javier era su arma. Con la ayuda de los hackers y Miguel, localizamos una casa abandonada donde se escondían, y fui con la policía, pero al entrar, solo encontramos espejos con mi cara pintada y un mensaje: ya soy tú. Mi madre apareció en las noticias esa noche, con yo a su lado, anunciando que había superado mi crisis, y el mundo la creyó, mientras yo me escondía, convertida en un fantasma. Miguel me juró que pelearíamos, y subimos más pruebas a Reddit, pero entonces mi teléfono sonó. Era Luz, con mi voz diciendo que pronto no necesitaría mi cuerpo, solo mi alma, y colgó con una risa que era mía, pero no lo era. La policía dudaba, mi familia estaba perdida, y yo me miraba al espejo, preguntándome cuánto de mí quedaba, mientras las sirenas sonaban otra vez, pero esta vez no sabía si venían por mí o por ella. Esto no termina aquí, porque mientras ella vive mi vida, yo estoy planeando cómo arrancársela de las manos, cueste lo que cueste.